Estas son las noticias y shorts ambientales más relevantes de la semana compilados en un único video. Número 1. El presidente de la COP28 será el dueño de una petrolera. La COP28, la más importante cumbre internacional sobre el clima, tendrá lugar entre noviembre y diciembre de este año en los Emiratos Árabes Unidos. Probablemente ya hayas notado la ironía de que la mayor instancia para hablar de la urgencia de abandonar los combustibles fósiles lo antes posible se celebre en uno de los mayores países productores de combustibles fósiles. Pero créeme que esto no acaba aquí, porque el presidente de la COP de este año será nada más ni nada menos que Sultán Ahmed Al-Jaber, el jefe de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes, ADNOC. En otras palabras, el anfitrión de la cumbre del clima de este año es un país con un claro interés por mantener al mundo dependiente de los combustibles fósiles y será presidida por un hombre con un claro interés por mantener al mundo dependiente de los combustibles fósiles. Si bien la COP28 aún puede ser un éxito, muchos ambientalistas temen que las decisiones tomadas este año puedan ser un retroceso para la lucha climática. Número 2. Continúa la destrucción de un pueblo para ampliar una mina de carbón en Alemania. La semana pasada reporté sobre la situación que está ocurriendo en estos momentos en Alemania, específicamente la destrucción del pueblo de Lützerath, el cual será demolido para ampliar la mina de carbón a cielo abierto más grande de Europa. Si bien el pueblo debería haber sido totalmente desalojado y demolido el domingo 15 de enero, la resistencia de los grupos ambientalistas ha hecho que el pueblo siga en pie hasta la fecha. En medio de estos encuentros con la policía alemana, incluso la activista sueca Greta Thunberg fue arrestada, aunque fue puesta en libertad poco tiempo después. Si bien Alemania se había comprometido a abandonar lo antes posible la extracción de carbón como fuente de energía, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la consecuente crisis energética ha hecho que Alemania recayera en este contaminante combustible fósil. El gobierno alemán se ha mantenido firme en su decisión de continuar extrayendo carbón, con el mismo Partido Verde apoyando la expansión de la mina carbonífera. Además de las protestas en Lützerath mismo, se han realizado también múltiples manifestaciones frente a las sedes del Partido Verde en toda Alemania. Número 3. Encuentran botella de cerveza en el punto más profundo del océano. Este es un video grabado por el submarino Limiting Factor en el llamado Abismo de Challenger, el punto más profundo de nuestro planeta y parte de la famosa Fosa de las Marianas. Ahí, a 11.000 metros de profundidad, los científicos Víctor Vescovo y Don Wright descubrieron algo increíble: una botella de cerveza. Esta no es la primera vez que encontramos basura en las profundidades más oscuras del océano. Bolsas de plástico ya habían sido encontradas con anterioridad en la Fosa de las Marianas. Estos descubrimientos son un recordatorio del gigantesco problema mundial de la basura y la importancia que tiene que reduzcamos nuestra generación de basura antes de que todo el planeta se convierta en un vertedero. Número 4. Población china se reduce por primera vez en 60 años. La población de China se ha reducido por primera vez en 60 años, con un descenso de 850.000 personas en 2022. Recordemos que China eliminó su política de un único hijo en el año 2015 y ha hecho múltiples esfuerzos por fomentar la natalidad entre sus nacionales, aunque con muy poco éxito. Una de las explicaciones más plausibles para el descenso poblacional es el crecimiento económico que ha tenido el país en las últimas décadas. Es un fenómeno mundialmente observado que a medida que un país se enriquece, las familias tienen menos hijos. Esto es consistente con las proyecciones poblacionales para el futuro. Recordemos que el año pasado la población humana llegó a 8.000 millones de personas y se cree que podríamos alcanzar un pic de 10.000 millones a fines de este siglo. Se cree que China será destronado por India como el país más poblado del mundo y que esto podría ocurrir incluso este año. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.